Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro curso de C. Como se nota que el shortcut para empezar a grabar es muy parecido al que utilizo para guardar archivos. En este caso, y bueno, antes de comenzar, recordar lo de siempre que el apoyo al canal es indispensable, dejar un like, un comentario, una suscripción ayuda bastante y también que en la primera línea de la descripción van a encontrar nuestro link de invitación al servidor de Discord para que formen parte de la comunidad. A partir de este momento vamos a empezar con lo que es las estructuras cíclicas o las estructuras de iteración. En resumen, son estructuras que nos permiten ejecutar una serie de instrucciones múltiples veces, la misma instrucción. Digamos que es como llamar una función 10 veces, pero no es necesario llamar la función 10 veces, sino con escribir la función una vez, la metes dentro de esta estructura y la puedes iterar las veces que tú quieras. Al menos en C tenemos tres estructuras cíclicas y cada una cumple un propósito en específico. O sea, vamos a ver tanto lo que es while, do while y for, ya que cada una, pues, o sea, todas iteran, pero pues tienen, digamos, finalidades diferentes. Antes de comenzar, pues bueno, vamos a hacer siempre aquí la aclaración, no de conceptos, sino algunas cosas importantes. Yo acá las tengo anotadas porque luego se me olvida. La condición de while. Bueno, yo creo que antes de esto deberíamos empezar empezar con esta. Vale. Todos los iteradores tienen tres partes esenciales. Todos los iteradores. Ups. Tiene condición, las instrucciones. O sea, las instrucciones como tal que vamos a repetir. Y las variables iteradoras. ¿Por qué lo pongo así entre guión S? O sea, que porque podemos tener tanto una variable iteradora, que es lo más común, a tener múltiples variables iteradoras, pero ya lo vamos a ver al pie de la marcha. También importante, la condición de while está condicionada, valga la redundancia, por el usuario. Esto hago énfasis porque ya vamos a ver que otras pues no están realmente condicionadas por el usuario, sino por otro aspecto. Así que nada. Acá ya teníamos el programador desconoce la cantidad de veces que se va a iterar. Y yo creo que con estos dos aspectos importantes ya realmente podríamos darnos una idea de cuáles son las diferencias, ¿no? De que hay otras estructuras iterativas o cíclicas. Al menos a mí, yo estoy acostumbrado a llamarlo cíclicas, la verdad. Hay unas que están condicionadas por el usuario, otras por el programador. Y en este caso, pues bueno, al no estar condicionadas por el programador, pues no se conoce realmente la cantidad de veces que se va a iterar. Al menos cuando nosotros hablamos de while, bueno, antes de empezar, las tres partes esenciales que tiene joder, que me enredo, una estructura cíclica son la condición, las instrucciones y las variables iteradoras. Esto aplica para while, do while y for. ¿Qué es lo que hace esto? Primero, como viene siendo las estructuras cíclicas, siempre tienen una parte condicional, que si se cumple o no, va a continuar o se va a detener el ciclo, ya que digamos que es la única forma de nosotros poder detenerlo. O sea, también hay otras formas, hay palabras reservadas que, por ejemplo, nos permiten saltar la iteración o romper completamente el ciclo, pero pues como se pueden llegar a dar una idea, si nosotros nunca finalizamos el ciclo, pues va a ser un ciclo infinito, lo cual no es lo ideal. En este caso, la estructura de while viene siendo la siguiente. La palabra reservada while, entre paréntesis la expresión lógica o digamos relacional que pensamos agregar, y ya luego dentro de las llaves la condición. Para aquellos de pronto que ya tengan algún conocimiento de programación y pues ya de los fundamentos de programación y pues digamos se puedan saltar estas partes, pues bueno, realmente no hay mucho, aunque yo recomiendo quedarse hasta, o sea, verlo por completo. Acá vendríamos teniendo do, que vendría siendo esta de do while. Y tendríamos teniendo for, que bueno, acá tenemos el i igual a 0, aunque acá me estoy saltando cosas. Luego tenemos i sea igual a 10, por ejemplo, y digo i más, y acá tenemos el cuerpo. Este debería siendo como un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en los dos capítulos siguientes. En este caso, nosotros vamos a repetir una iteración acá.
según la cantidad de veces que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos empezar con lo más básico? Enviarle 10 mensajes al usuario. No sé, digamos que estamos muy felices hoy y le vamos a decir bienvenido a mi programa. Pero le vamos a decir que le vamos a enviar 10 veces porque estamos muy felices. Entonces, ¿cómo esto sería? Pues nosotros tenemos que instanciar, aparte de hacer una condición, pues debemos emplear una variable iteradora o múltiples. En este caso, lo más común es utilizar nomás una variable iteradora. ¿Qué es lo que va a hacer la variable iteradora? Es lo que realmente va a controlar la cantidad de veces que el ciclo se va a ejecutar. La variable iteradora no depende del programador como tal, sino que depende de la estructura y también depende de la condición. Y ahí vamos conectando. O sea, por ejemplo, yo la puedo inicializar acá. Yo la suelo declarar directamente, entonces digamos, la vamos a llamar iteradora. La vamos a poner 0. Digamos que nosotros queremos repetir 10 veces el while. Pero ¿cómo le decimos que se repita 10 veces el while? Porque uno no le puede decir repite 10 veces. No, esto no. Aunque hay unos programas que son más sencillos que tú le dices 10 veces, algo así, no me acuerdo. Kotlin es parecido a eso. La forma de nosotros iterar la cantidad de veces que querramos es como lo venía diciendo acá por medio de una condición. O sea, siempre que la condición se cumpla, se va a ejecutar el ciclo de acá. Y cuando no se cumpla, se va a detener. En este caso, mientras que iteradora sea que si la queremos repetir 10 veces, pues nosotros nos bastaría, o bueno, si la queremos repetir como tal, si queremos hacer un bucle infinito, pues podríamos decir que siempre que iteradora sea menor o igual a 10, por ejemplo, como 0 es menor a 10, esto se va a repetir 1.000.000 de veces. Aunque lo vamos a hacer, a mí me gusta ponerlo todo a detalle. Normalmente hay profesores de programación que dicen que se les desborda la memoria, que se crashea. Pues aquí vamos a ponerlo a prueba. A ver qué tal. Vamos a compilar esto. Yo en este caso estoy utilizando Windows. Me tocó regresarme lastimosamente. Si es que se me inicia... Acá estamos, GCC. Vamos a compilar. En este caso era while.c. Y vamos a llamar a la salida while. Se compila y ahora llamamos a while. Y nos va a decir acá bienvenido a mi programa. Pero realmente no se me colapsa. O sea, hay muchos profes que son un poco exagerados. Y si yo ejecuto el administrador de tareas, pues... A ver qué es lo que tenemos. Estamos ejecutando el Task Manager. Realmente no identifico realmente cuál será el proceso. ¿Será que debe ser el de la terminal que está abierto con Visual Studio Code? Me arriesgaría a decir. Puede ser, la verdad no estoy muy seguro, pero pues pueden ver que estoy acá ejecutando un ciclo infinito y pues no se me está rompiendo nada. Aunque a mí no se me rompa no significa que a otros no se les pueda llegar a romper. Depende mucho de la complejidad del programa. Es muy diferente ejecutar una línea a ejecutar 10.000 líneas. 10.000 líneas 10 veces, ¿sabes? Entonces, bueno, solo que hago esa pequeña aclaración porque hay profes muy exagerados con eso. Entonces, ya que nosotros estamos haciendo que esto se itere un montón de veces porque estamos estableciendo una condición, pues nosotros también pues podemos iterarla de forma absurda o hardcodeada poniendo un valor true, un valor verdadero, como cuál, 1. Esto es lo mismo a poner 1. Recuerden que todo número diferente de 0, hablando de números enteros, es un true. Solo 0 es false. Entonces aquí podríamos poner 10, aunque lo común es poner 1. Y esto siempre va a ser true. Entonces si nosotros compilamos y volvemos a ejecutar, nos va a pasar lo mismo. Control C para detener los procesos. Entonces, aquí vamos a hacer una condición porque nosotros no queremos hacer ciclos infinitos. Entonces yo creo que ya más de uno se ha dado cuenta, pero para los que no se dan cuenta, la variable iteradora es una variable que está cambiando constantemente de valor. Es casi obligatorio de que cada ciclo, o en al menos algunos ciclos, según el flujo del programa que estemos llevando, la variable iteradora cambie. ¿Para qué? Para que tarde o temprano esta condición no se cumpla y se salga del ciclo. Pero es que los ciclos dependen mucho de la naturaleza del programa. Ahorita ya que terminemos de socializar la parte lógica, vamos a pasar a algunos ejemplos prácticos. En este caso pues sabemos que mientras que 0, o sea iteradora que 0 sea menor o igual a 10 se ejecute, vale. Pero ahora acá tenemos que hacer una cosa, tenemos que cambiar iteradora. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La cosa más sencilla sería llamar iteradora al final y ponerle que es igual a iteradora más 1. Y lo que vamos a hacer es incrementarlo en 1, porque realmente cuando sumamos en 1 y se le suele decir incrementar. A eso es que existen los operadores de incremento y decremento que vimos anteriormente. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es cambiar iteradora. Y gracias a esta lógica lo que estamos haciendo es que cada ciclo 0, o bueno, partimos de 0, pero que iteradora vaya sumando 1 más 1 más 1. O sea, en cada vuelta va a sumar 1. En la primera vuelta va a ser 0.
pero cuando la termine le va a sumar 1. 1. La segunda vuelta es 1, se le suma otro, 2. En la tercera vuelta se le suma otro, 3. En la tercera, cuarta, y ya están viendo por dónde van los tiros, ¿verdad? Hasta que se evalúe la condición. Se me olvidó mencionar algo que es importante, y es que while evalúa primero la condición antes de ejecutarse. Esto se me olvidó antes de hacerlo, porque pues como pueden saber hay otra estructura que se ejecuta primero antes de evaluar la condición. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ya que empezamos en 0 y estamos diciendo que mientras que sea menor o igual a 10, esto se va a ejecutar 11 veces, porque está 0 y también está 10, o sea, y el rango de 0 a 10 son 11. Entonces vamos a compilar y ya nuestro ciclo no va a ser infinito, porque estamos modificando la variable iteradora para que tarde o temprano se cumpla, o bueno, se deje de cumplir la condición realmente. Aquí está complicado contar, sí está un poco complicado contar, pero aquí se ejecutan 11 veces básicamente. Está un poquito... A ver si conseguimos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efectivamente. Créanme que hay 11. ¿Y esto es por qué? Pues porque empezamos a contar desde 0, ¿no? Y como estamos poniendo que la condición sea menor o igual, o sea, que sea igual a 10, entonces se cumple. Si nosotros quitamos el igual, eso quiere decir que iteradora solo puede ser menor a 10, o sea, hasta 9. Entonces acá esto se va a ejecutar 10 veces. En este caso, podríamos hacerlo así, pero también podríamos, por ejemplo, incrementar en 2. Y bueno, ¿se va a ejecutar cuántas veces? Pues 5. Y ya, o sea, no voy a ejecutar más porque, bueno, no es necesario. Pero pues recuerden que nosotros aprendimos una estructura más sencilla, que vendría siendo las operaciones aritméticas simplificadas, que viene siendo cualquier operador aritmética: suma, resta, multiplicación, división o residuo, y el signo de igual. Y esto lo que va a hacer es ser equivalente a lo que estábamos haciendo anteriormente. Iteradora es igual a iteradora más 1. Esto sería igual a iteradora más igual 1. Entonces esta es la expresión más común a la hora de manejar ciclos, y esto se va a seguir ejecutando 11 veces. Ahora, vamos a pasar a ver un ejemplo, porque ya vimos el lado práctico. En este caso, vamos a hacer... Bueno, realmente antes de empezar, me gustaría que viéramos, bienvenida al programa, normalmente, aunque ya actualmente no se hace mucho, cuando mucha gente en internet repite un mensaje, se suele decir por X, o sea, por X, no sé, es una costumbre, no sé. Entonces vamos a hacer algo parecido y lo vamos a utilizar únicamente para ver el valor de iteradora, para que podamos verlo evidenciado y cómo se cambia en cada iteración. Entonces vamos a terminar esto, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y como podemos ver acá, es que está complicado. Bueno, acá sí subimos un poquito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empezando desde... Si realmente... Bueno, el caso. Podemos empezar a contar desde 1. Esto abarca. No sé por qué dice 10. Ah, porque el primero... Bienvenido a mi programa 0. El primero, aunque no lo alcancemos a ver, es 0. A ver si... No lo puedo subir. Esta terminal... Es que solo para mostrar. Acá está. El primero es 0. Entonces, pues de 0 a 10 hay 11 valores. Entonces, ya visto esto, ahora sí vamos a empezar con unos ejercicios prácticos. Ya tenemos un contador. En este caso, while es una estructura iteradora o iterativa que depende mucho del usuario. Como lo mencionaba, como acá está condicionada por el usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros normalmente vamos a utilizar programas, o nuestra lógica va a estar encaminada, por ejemplo, para una herramienta que se necesite repetir múltiples veces, y es el usuario quien digamos, establece según su comodidad, ¿cómo decirlo así? Establece según su necesidad finalizar o no la iteración. Antes de seguir, se me olvidó de que iteradora pues es un nombre muy largo, y esta variable, al ser una variable cíclica, se le suele llamar en programación i nomás, pues por esa abreviación de iteradora. Entonces nosotros aquí cambiamos i y quedaría. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer un programa que haga una suma. La suma, pues, va a ser muy sencillo. Y le vamos a decir al usuario de que, bueno, el programa empieza, y cada vez que él ingrese un número, ese número se va a ir sumando con el anterior. Y hasta que él no meta un número, digamos, menor a 0,
pues el programa se va a seguir ejecutando. Esto se puede desarrollar de múltiples formas. O sea, esto no solo hay una forma de hacerlo. En este caso vamos a inicializar int. Y a int vamos a crear la variable suma, que es donde vamos a ir, digamos, incrementando los valores. Yo lo inicializo, a mí me gusta llevar la costumbre de inicializar. Esto no lo mostré anteriormente, pero pues se pueden inicializar y declarar múltiples variables en una sola línea. También vamos a inicializar número, que es donde se va a guardar el número del usuario, acá en 0. Y vamos a inicializar la variable iteradora, que es igual a i. Ahora, vamos a hacer la condición. ¿Cuál es la condición? Muy sencillo. Siempre que el número que nos pase el usuario, no la variable iteradora, la variable iteradora la vamos a utilizar, realmente la vamos a utilizar, haz que la modifique, sí. Realmente la variable iteradora, al menos por ahora nosotros no vamos a utilizar del todo la variable iteradora, ya que gracias a que estamos recibiendo un input del usuario, ese input es el que vamos a estar, digamos, operando realmente para saber en qué momento seguir con las iteraciones o finalizar. En este caso solo vamos a hacer sumas de números naturales, si no estoy mal, o sea, del 0 para infinito positivo. Entonces siempre que el número sea mayor o igual que 0, aunque podríamos meter 0 para que realmente sea la finalización, ya que es incómodo poner -1, podría ser. Podríamos poner que sea nomás número mayor a 0, porque realmente hacer una suma con un 0 no tiene mucho sentido. Entonces podríamos utilizar esa ventaja aritmética para eso. Le vamos a enviar un mensaje al usuario, pues para decirle que ingrese un número para la suma. Recuerden siempre hacer un retorno. O bueno, es que siempre me olvida, un enter, es lo equivalente al enter pero en la consola. Y un scanf para guardar el valor de la variable. En este caso podemos utilizar tanto porcentaje i de integer como uno más genérico como d. Esto aplica para ambos. En este caso vamos a utilizar integer, vamos a hacer coma y vamos a utilizar el operador de desreferenciación, si no estoy mal, para hacer, como le digo, referencia directa al puntero donde se encuentra almacenada la variable número, que es donde vamos a guardar esto. Recuerden que siempre se utiliza al momento de modificar las variables. El puntero solo se utiliza para eso. Bueno, en este caso. Ahora vamos a hacer una condición. Tenemos que evaluar que el número que nos ingresó el usuario sea mayor, o bueno, depende, sea mayor o menor que 0. ¿Para qué? Pues porque si es menor, no vamos a poder realizar la suma. Y pues vamos a, digamos, a dar por finalizado el programa. Y si es mayor, pues vamos a hacer la suma. Esto se puede hacer de diferentes formas. Podemos hacer que si if número es mayor a 0, pues hagamos la suma común y corriente. O sea, número, digo mentiras, suma más igual número. Y podríamos agregar un else. Else, que entonces sería número es igual a 0. Y como nosotros estamos estableciendo acá que número es 0, pues no se va a cumplir la condición en el siguiente ciclo y esto se va a romper. También podríamos hacerlo con números negativos, que yo lo tenía con números negativos, pero bueno, no cambia mucho. Y entonces, una vez número es 0, aquí finaliza la instrucción. Y entonces, al momento de volver a iniciar otra iteración, va a comprobar, ¿número es mayor a 0? No, es 0. Entonces, no cumple. Entonces aquí, al final de while, podríamos enviar un mensaje como la suma final. Printf. La suma final es, y podríamos poner acá porcentaje y suma. Ahora, si ejecutamos el programa, vamos a ver si nos quedó bien. Que también es otra cosa. Al menos yo lo tengo aquí probado. A ver qué tal nos va. La suma final es 0. Ok, ya sé por qué está pasando esto. Ya sé por qué lo tenía en números negativos. Porque número comienza siendo 0. Y si número comienza siendo 1, sería raro porque entonces la suma ya se le incluiría un 1, entonces tendríamos que realizar una resta. Por ese motivo yo lo tenía mayor a 0. Podríamos aquí directamente ponerlo que mientras número sea mayor o igual a 0, o que mientras que número sea mayor a -1. Aunque hacer una condición así será un poco rara, vamos a poner mientras que número sea mayor o igual que 0. Entonces esta condición la tendríamos que cambiar también. Si mientras que número sea mayor o igual que 0, se siga sumando. Y si no, número es igual a -1. -1 o cualquier número menor a 0. Entonces ahora sí, o sea, es posible hacerlo con 0 para que finalice la ejecución, pero habría que hacer más cosas. Entonces para simplificar el proceso, vamos a hacerlo con -1. Aunque bueno, podría quedar un ejercicio interesante que por ejemplo quieren que 0 sea para finalizar su programa, pues traten de echarle cabeza cómo harían para que 0 finalice su programa sin afectar en la suma. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar y aquí se queda la consola y nos va a decir ingrese un número para la suma. Le va a ingresar un 1.
acá nos vuelve a enviar el mensaje. Voy a ingresar un 5. Ahí ya va 1 más 5, 6. Y lo va a ingresar otro 5. 5 y 5, 10 y 1, 11. Ahora va a ingresar un 0. Es decir, ingrese un número para la suma. Pues ahí suma 11 más 0, 0. Por eso yo decía que sería chévere poner que 0 sea para cancelar, porque es un número innecesario para la suma. Pero vamos a poner un menos 4, que sería a partir de menos 1. A ver qué nos dice. La suma final es 11. Y se me olvida siempre poner este retorno. ¿Por qué? Por lo que les comentaba anteriormente. Mientras que el número sea mayor o igual que 0, tal. Aunque, ahora que lo pienso, este else lo podríamos remover, ya que estamos siendo un poco redundantes. Ya que siempre que número sea mayor o igual que 0, pues esto no se puede ejecutar. Entonces, en dado caso de que esto no se cumpla, pues no se va a ejecutar esta suma, o sea, no la va a afectar, porque si, ojo, esto es importante, hacer esta comprobación es importante, ¿por qué? Porque si no comprobamos nuevamente que el número sea mayor o igual que 0, se va a realizar una suma acá con un número negativo, pese a que sea la última iteración, porque recuerden que acá el usuario ya lo ingresó, recuerden que no es que el usuario ingresa y acá comprueba. Acá hay que tener mucho cuidado con el flujo de iteración. Podríamos hacerlo, poner esto al final y ahí sí el número que ingresa el usuario sería el número siguiente a la iteración. Pero en este caso el número es el mismo que se ingresa a la iteración. Entonces aquí empieza, agarra el número y si el número llega a ser negativo puede llegar a ser una resta. Entonces si en este caso hubiésemos puesto menos 4 y estuviera mal planteado el programa, sería 11 menos 4, 8. Entonces no sería lo mejor. 8, 9, 10, 11, sí. Entonces, ya que esto puede ser redundante, pues podríamos removerlo fácilmente. Y gracias a que esto es una expresión simple, pues no es necesario utilizar las llaves. Ahora, si volvemos acá, compilamos y ejecutamos, vamos a agregar 2 y 3 y vamos a agregar un menos 1. Y esto debería darnos la suma final es 5. ¿Qué pasa si removemos esto de acá? A ver, probemos. Hay que probar todo en esta vida, especialmente en programación. Vamos a ejecutar 2, 6. Pero ¿qué pasa si utilizo menos 2? La suma final es 6. Porque claro, la siguiente iteración no se cumple porque menos 6 no es mayor, menos no es mayor o igual a 0. Pero aún así se está ejecutando esta instrucción. La única forma, al menos la que yo utilizaría para evitar esta instrucción, sería pedir el número al final y que ya al final es que se compruebe que esto para realmente realizar la suma nuevamente. Sería un poco raro. Podrían hacer un ejercicio, o bueno, podríamos hacer un ejercicio para esto. Una forma definitiva que al menos a mí me gusta más para mejorar el programa sería la siguiente. En este caso, como les comentaba, este while siempre puede ser un 1. Y cuando yo les comentaba un 1, van a decir, no, porque esta iteración va a ser ilimitada, va a ser infinita. ¿Cómo la vamos a detener si acá va a ser 1? Independientemente de lo que meta el usuario, sea menor o positivo, etcétera, se va a ejecutar. Efectivamente, se va a ejecutar. Pero ya vamos para eso. Vamos a empezar primero enviándole un mensaje. Vamos a decirle una falla que no me gustaba del programa anterior, el que acabamos de hacer, es que el mensaje se repite cada vez que itera. Esto puede generar un poquito de flood, entonces yo voy a poner el mensaje afuera para que solo se muestre una vez en pantalla. Introduce un número para la suma. Retorno de car. Ahora vamos a pedir ese número. Vamos a pedir acá. Vamos a hacer scanf porcentaje y mentiras, entre comillas, porcentaje y coma y la joder. Que acá se utilizan muchos operadores en C. Ampersand, en este caso, número, el número que ingresó el usuario. Ahora, eso sí, tenemos que hacer la comprobación sí o sí de que si el número es mayor o igual a 0 o tal, etc. En este caso, yo voy a terminar el ciclo. Ojito, voy a terminar el ciclo si el número es menor a 0, por obvias razones, ¿no? Entonces yo voy a decir que si número es menor a 0, que se termine el ciclo. Pero ¿cómo voy a terminar el ciclo si no estoy utilizando ninguna no estoy utilizando ninguna condición para esto? O sea, acá puse un true y esto se va a ejecutar por toda la eternidad. Pues muy sencillo. Con la palabra reservada break. Y break les puede sonar muy familiar de switch. Y es que break también tiene una utilidad en las estructuras cíclicas. Break se utiliza comúnmente para romper el ciclo. O sea, para salirse de acá, independientemente si llega a pasar por aquí, break lo que va a hacer es, se rompe el ciclo y hasta aquí llegó. Para darles una chiva en Colombia es un tip, también existe la palabra reservada continue. Y a ver, si break me rompe todo, o sea, si break se sale del ciclo,
lo más común es que continuo lo que haga es pasar al siguiente ciclo. Entonces, si el número es menor a 0, se rompe el ciclo. Y dependiendo de cuál sea nuestra otra condición, si queremos que el ciclo se repita, por X o Y motivo, digamos que no queremos hacer sumas de negativos, pero sí queremos que se siga repitiendo, lo cual haría ahora sí un ciclo infinito, pues podríamos utilizar continuo. ¿Continuo para qué? Para evitar que se haga la operación con un número negativo, pero que se siga ejecutando el ciclo. Ahí existe continuo. Entonces vamos a utilizar acá break, pero antes pues de irnos hay que hacer la suma. Entonces suma es más igual, ojo, primero es el más, siempre es el operador aritmético, no es más igual, esto está mal. Más igual número. Si se fijan, acá nos va a decir que hay un error. Aunque bueno, no me lo marca el compilador. Aunque esto realmente depende mucho del compilador. Aunque yo estoy siempre acostumbrado en esto. ¿Por qué? Porque Java, que es uno de los primeros lenguajes que aprendí, no te permite poner igual más. Es más igual, o sea, siempre el operador aritmético. Y ya luego, pues por último, la suma final es tal. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos quedó el programa. Ya tenemos suma, tenemos número, perfecto. Vamos a limpiar la consola. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Ahora se me fue una n. Bueno, introduce un número para la suma. 2, 2, 4. Ahí vendrían siendo 8. Y otro 2, 10. Ahora vamos a meter un menos 1. La suma final es 10 y obtenemos el mismo resultado, pero de una forma un poco más inteligente, utilizando más herramientas del lenguaje, como vendría siendo la palabra reservada break, y pues teniendo una mejor lógica. Una mejor lógica nos permitió que no es necesario evaluar una condición cada iteración, no es necesario repetir el mensaje 10 veces. Tampoco es necesario hacer un if y un else, que gracias a la condición, que realmente no es una condición, solo es un valor constante, podemos utilizar un break, que también es otra forma de tenerlo. Y ya conservamos la suma y por último mostramos el resultado. Hasta aquí llegamos. Recuerden que while es más que nada un ciclo, una estructura cíclica que le permite, o bueno, estar a disposición del usuario. O sea, el usuario es el que, según como lo estemos planteando, aunque acá se nos olvidó, podríamos decirle fácilmente printf ingresa un número negativo para finalizar. O sea, obviamente hay que decirle cómo finalizar el programa, porque si no, pues F. Ya luego más adelante vamos a ver condiciones como el if, que el if no están condicionadas por el usuario, o el do while, que no, o sea, sí está condicionada por el usuario, pero realmente lo que no le permite es hacer cosas. Digamos, si estamos haciendo un menú, si metes una opción que no existe en el menú, se repite. Eso se podría hacer también con el while, pero pues es mucho más complejo. Entonces nada, el while al menos que queden con la idea de que el while nos permite estar a disposición del usuario, y el usuario es quien decide según la condición llegar o extender más el ciclo. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.